Le quiero dar la bienvenida ahora sí formalmente a mis dos invitados. Gracias por estar. Martín Lustó, bienvenido. Santiago también, gracias por estar. Pequeña reflexión, Santiago, de esto que estamos mencionando. La excesiva jactancia de impunidad de una persona que compara su situación con la de la AMIA, para mí fueron las cosas más graves de estos últimos días. Mira, no me extraña que lo haya hecho, porque hay toda una trayectoria que avala esa indiferencia hacia el sufrimiento. Lo que creo que realmente genera angustia y terror es ver a la justicia sometida a las circunstancias oscilantes del poder. Que la justicia no tenga autonomía es, a mediano y largo plazo, la verdadera hipoteca que la Argentina carga en las próximas elecciones. Porque sin justicia independiente, lo que tenemos es la buena nueva para la impunidad de que la política y el poder gobiernan el sentido de la ley. Ahora, por un futuro mejor, dice la propaganda de una de las fuerzas que disputan el poder, y vayamos hacia adelante, dirá la otra. Mientras el balazo en la cabeza de Nisman siga echando humo, el tiro lo recibimos todos. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Reflexión sobre esto, la justicia, la impunidad. La justicia en Argentina se las arregla para obstaculizar muchas veces el conocimiento de la verdad, a veces en cosas que son de sentido común y que degradan nuestra exigencia con respecto a ciertos estándares. Vos te vas a Uruguay y tenés un vicepresidente que tuvo que renunciar por usar la tarjeta de crédito de ANCAP cuando era presidente. No se puede creer. Acá nomás, a una hora de barco. Y te vas a Israel y Olmert estuvo condenado en prisión, si no me equivoco, porque le hicieron donaciones de cuando era ministro, que no pudo explicar para qué usó el dinero. Eran algo así como $100.000. O sacá el dinero del medio. Hillary Clinton pierde una elección porque utilizó la casilla de mails pública para hacer campaña. Hay un estándar al que nos vamos acostumbrando, me parece que precisamente porque, por lo que sea, por intereses personales, por desidia, por corrupción, la justicia no da respuesta. Entonces, es obvio, yo comparto con Garabano, que la prisión preventiva no es el método es la condena. Pero no podemos estar para hechos que en otros lados toman poco tiempo, una década entera para que la justicia zanje, no la verdad judicial, la verdad jurídica. El Talmud dice, desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. ¿Es la Acá justicia, son varias Martín? generaciones. ¿Es Sí. la justicia los dos? ¿Es la justicia o es la política? Es todo el sistema. Claro. Porque a mí me parece que... Yo me la paso diciendo que el Estado argentino funciona cada vez peor. Y cuando uno dice Estado, la gente piensa gobierno, poder ejecutivo. No, el ejecutivo funciona peor y la justicia funciona cada vez peor. Es decir, la República en el fondo está evidenciando que la división en tres poderes no opera como tal, claro. ni la convergencia de los tres en un proyecto común. Entonces, la pregunta de fondo es si estamos delante de un proyecto de construcción de nación o estamos delante de una renovación de los protagonistas que proponen que el poder domina la ley. Y déjame agregar algo con respecto a la comparación de Ferreira con el juicio de la AMIA. Por Es favor. una comparación poco feliz en todo sentido, ¿no? Porque es el peor atentado terrorista de la historia argentina. Hasta las Torres Gemelas, si no me equivoco, es el peor de toda América. Así es. Así es. Así es. Que ha dejado todavía heridas que recordamos año tras año, pero además porque hay condenados por encubrimiento. Lo que hay en ese juicio es encubrimiento. Entonces, si va a quedar como la causa AMIA, estamos hablando de que hay Casi algún una tipo de confesión, encubrimiento. Martín, es casi una confesión. Y déjame que te diga, además del recordatorio anual, ¿sí? Yo creo que la ciudad tiene heridas en todos lados que las pasamos por alto porque nos hemos acostumbrado de los dos atentados, de la embajada y de la AMIA, que son todos los pilotes de cemento delante de todas las instituciones judías. ¿No? Yo vivo a la vuelta de uno y mi hijo un día me preguntó por qué este colegio tiene... ¿Por qué tienen esto? Y vos le tenés que explicar por qué hay niños que por la fe que profesan o el colegio que eligen, aunque no profesen esa fe, tienen que vivir o tienen que ir a clase o al templo detrás de unos pilotes de cemento con policía en la puerta. Es espectacular. Entonces,
Esas son heridas, cicatrices que van quedando por todos lados de la ciudad de nuestra sociedad. Y yo creo que cuando la justicia actúa así, cuando no tenemos nunca condenados definitivamente por corrupción, son heridas que tampoco se nos hacen visibles, explícitas, pero que nos van quedando. O sea que yo coincido plenamente con lo que dice Martín. Él dijo acostumbrándonos. Ahora, un pueblo que se acostumbra a que el delito quede impune es un pueblo que evidencia no tener la menor posibilidad de confiar en un futuro distinto, porque la costumbre impera donde ha caído la lucha por la dignidad. Entonces yo me pregunto, en coincidencia con esto, están los pilotes. En alguna sociedad hubo en el pasado judíos con una estrella amarilla. Tenemos la impunidad generada sobre la guerra que se desarrolló entre el conflicto armado que hubo en la Argentina entre el proceso militar y la guerrilla. Todo forma parte de una insensibilidad colectiva porque no se marca el papel que la ley debe cumplir en la ubicación significativa de los fenómenos. Ferreira tiene razón. La historia le da la razón. Y esto es lo horroroso. Que tenga razón un hombre que dice, quédense tranquilos, la ley no gobierna. Acá no pasa nada. Quiero ir a la primera parte. Sí, Lucía, dale. Sí, hay un dato también respecto a Ferreira que lo destacaba la Fiscalía durante las acusaciones, y es que Ferreira fue el empresario que se jactó de pagar esos aportes, en que la justicia ya muy legales, en pesos y no en dólares, porque él apostaba a la moneda nacional. Vos sabés que me encanta que lo digas, porque me olvidé de eso. Gerardo Ferreira, y esto es real y aparece en la causa judicial, como decía Lucía, le parecía un gesto patriótico pagar la coima en pesos y no en dólares. Se consideraba más argentino porque no usaba la moneda del imperio norteamericano para pagar coimas. Solo para acumularla. Solo para acumularla, solo para atesorar valor. Digo, estamos ya manejando unos niveles de cinismo y de anestesia total muy, pero muy impactantes. Les decía, quiero ir a el hecho de sí. que alguien se jacte, como lo ha hecho a la salida, la justicia no falló, sale de la prisión preventiva, pero todavía está acusado. Sí, claro. Y va a ir a juicio oral, está bien, procesado. pero lo que quiero decir es, en lugar de esconderse, no decir nada, de tener el pudor y guardarse, es parte de la anestesia, y nos parece, lo discutimos acá, pero en el fondo tampoco nos choca como sociedad. Alberto Fernández, lo planteamos en el comienzo del editorial también y un momento ya en la parte estrictamente política. ¿Hay ahí, Santiago, después Martín, quiero por supuesto conocer tu opinión también, hay ahí una lucha de poder, hay una disputa que aparece? ¿Quién manda? ¿Quién es ahí el dueño de los votos, el dueño del capital político, el dueño de la legitimidad luego de una elección tan contundente como terminó ganando esa fórmula en las PASO? Yo sumaría una pregunta más a las tuyas, no para eludir la respuesta, pero una más. La pregunta que sumaría es, ¿cuál es la finalidad de este doble discurso? El kirchnerismo diciéndole a Fernández, cuidado con lo que decís, porque no estamos de acuerdo, y Fernández diciendo lo mismo a la inversa. Uno podría pensar que con su discurso, Fernández aspira a conquistar parte del electorado que lo apoyaría a Macri, un electorado moderado que reivindica diálogo e institucionalidad. Y por otro lado, uno tiene la impresión de que él va a la disputa electoral, al torneo electoral, en representación de alguien que de ninguna manera ha favorecido la interlocución a lo largo de su gestión de poder. Entonces, ¿qué es lo que se oscurece en este bicefalismo que uno advierte? La significación de los dos. Cristina representa algo que es infinitamente más coherente que lo que representa Fernández. Cristina siempre ha dicho lo que piensa. Fernández ha cambiado de ideas. En un momento hasta la acusó a Cristina, ahora ya no la acusa. En un momento sostuvo que el país estaba lejos de la democracia si el kirchnerismo de alguna forma seguía operando como operaba bajo la conducción de ella. Ahora ya no dice esto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la palabra pierde valor en el campo de la política. Y cuando la palabra pierde valor en el campo de la política, lo que queda es la violencia.
Lo que queda es la posibilidad de que no nos guiemos por una interlocución, una diferencia, una búsqueda de consensos. Esa tensión interna que hoy tiene el proyecto de los Fernández, que se traduce en dos discursos, en dos cabezas, genera una desconfianza muy profunda porque no sabemos cuál es el discurso que tiene por venir desde ese lado. Y desde el otro lado también tenemos problemas. Hoy tenemos un gobierno que está luchando enormemente para recuperar credibilidad discursiva, ya que un pasado de ineficiencia en el orden económico lo obliga a moverse de otra manera. Entonces, todo este panorama en su conjunto le quita a las palabras en un torneo electoral el papel que deben cumplir, que es estar apoyadas en la credibilidad de una trayectoria. Martín. Un par de reflexiones generales y particulares sobre el fenómeno de esta discusión de si Alberto Fernández tiene poder o si no lo tiene. Primero, ya la mera discusión es patológica. Es la segunda vez, cuando se eligió a Kirchner fue igual. Da una indicación de lo disfuncional que es nuestro proceso político, que encumbra a personas que dudamos después de una elección si van a tener poder o no van a tener poder para gobernar. Si van a tener poder adentro de sus propios espacios. Entonces, lo primero que creo es que ahí hay una gran patología. Vos trabajaste con ellos. ¿Cómo es esa relación política? Era un momento muy distinto, donde ahí había una clara jefatura, había una clara jefatura de Kirchner en ese momento. De Néstor. Sí. ¿Y ahora quién va a mandar para vos? Mira, ahora déjame decir lo siguiente. Primero, una de las cosas que es preocupante de la pregunta de quién va a mandar es que sea algo que no necesita Argentina en el estado en que está, coyuntural y estructural, es aleatoriedad. Entonces nosotros tenemos, ¿no? Claro. Bueno, tenemos una incertidumbre sobre cómo va a funcionar uno de los lados. Y si ese lado no funciona correctamente, tendremos incertidumbre adicional o aleatoriedad sobre todo el sistema. Y eso no sabemos dónde deriva. Entonces yo creo que es muy importante intentar construir un bipartidismo un poco más racional, que pueda controlar el uno al otro, que tenga alternancia, etc. Y ahí volviendo, me parece que las discusiones en Juntos por el Cambio son discusiones que en todo caso las damos públicamente. Hemos dicho, esto de la economía no nos convence, Cornejo ha dicho lo que tenía que decir, yo lo he dicho. Entonces me parece que sigue siendo una discusión explícita de cara a la sociedad y que nadie se está preguntando quién es, cómo es, dice la verdad o no dice la verdad. Todo lo decimos públicamente. Me parece que ahí hay una gran diferencia. A mí lo de la aleatoriedad me preocupa mucho porque, insisto, puede derivar en un futuro desconocido por la Argentina. Y además, un tema adicional, que ahí me voy a apoyar en Santiago, el autoritarismo o el abuso de poder cuando tenés mucho poder, es una cultura que permea hacia todos. No es que es fácil de cambiar porque viene una persona. Las culturas no se cambian fácilmente. ¿A Macri le pasó también? Para un segundito. Y 12 años hemos visto abusos que a veces son visibles, pero a veces han sido abusos y maltratos a niveles invisibles, que después salían, maltrataba a los ministros o hacía esperar a los gobernadores. Eso para mí sigue latente. Algunos gobernadores se quejan exactamente de esto del propio Mauricio Macri, de que los hizo esperar, que no los recibió, que los llevó a giras y en definitiva después no hubo ni un diálogo. Mira, ¿es así? Yo te puedo decir mi vivencia en ese caso. Si hay algo que yo no le puedo decir al presidente Macri es que te recibe tarde o te recibe puntualmente. Esta es mi experiencia personal. Te han criticado mucho igual cuando decidiste irte de la embajada en jefatura de gabinete. Sí. Y yo me fui de la embajada por algo que sigo reivindicando, que es que la coalición tenía que ser más grande y pedí unas primarias. Yo creo que la coalición hizo ahora un intento de ampliarse. Creo que en los lugares donde es más exitosa políticamente se amplió mucho más, en Mendoza o en la ciudad de Buenos Aires, lo cual le da más músculo para gestionar, para diagnosticar y también más músculo político. Pero yo en su momento dije claramente, renuncio por este motivo y pido primarias. Ahora, la crítica de algunos no fue la crítica del presidente, y ahora el presidente me ha pedido que fuera candidato a senador. Ahora, las críticas, otra vez, no eran ataques personales, eran diagnósticos muy explícitos. Eso te iba a preguntar, las diferencias tenían que ver con esas cuestiones. Una cosa es discutir una política económica y otra cosa es decir que tuviste que ver con el encubrimiento de un atentado. O decir que es deplorable alguien o... Claro. Yo creo entonces que algunas cosas quedan razonablemente claras. Por ejemplo,
Fernández, discursivamente hablando, hace un esfuerzo por mostrar que está dentro del sistema, que convoca la convivencia, que el proyecto es de intercambio dialógico. Es decir, la disputa no sería entre dos sistemas políticos, sino dentro de uno solo. No obstante, su propia fuerza lo desmiente. Su propia fuerza dice, no, mi amigo, el proyecto de sistema que usted tiene no es el nuestro. Dentro del oficialismo, la discusión permite afirmar una cosa, y yo coincido en esto con Martín. Una cosa es no terminar de afianzar la República porque se han cometido errores, porque no se ha visto con claridad qué hacer. Y otra cosa es despreciar la República como sistema. Son cosas muy distintas. El desprecio aparece en la disputa interna del movimiento liderado por los Fernández. Allí es donde se ve que alguien habla como si formara parte y otra voz dice no somos parte. Permanentemente. Entonces, luchemos para que las diferencias se sostengan dentro de un sistema y no dentro del proyecto de dos. Hay un tema adicional con respecto a la elección, a las PASO de lectura, que creo que no se hizo, que es que Fernández sacó más o menos 10 puntos más que Scioli, ¿sí? En las PASO, cuando uno compara las dos PASO. Uno tiene, sin arrogarse el derecho a interpretar, pero una posible visión o análisis sobre eso, es que hay un universo de 2,5 millones de personas que, frustradas, enojadas con la situación económica, votan una alternativa, pero que no les gusta el autoritarismo del pasado. Y que ven que eso puede ser distinto, pero todavía hay un gran signo de incertidumbre con respecto a eso. La verdad que muchos de los gestos que vemos y multicefalismos y declaraciones no ayudan a zanjar eso. Y creo que esa gente puede apoyar, pero todavía tiene un sincero temor a la incertidumbre en la que puede entrar en Argentina. Y ahí está la respuesta a tu pregunta inicial, cuando vos decís, ¿quién manda? ¿Qué tiene consistencia en el proyecto alternativo al del oficialismo? ¿El ideal republicano o el ideal del poder que someta a la justicia? ¿La transparencia de la ley o la utilización de la ley para mostrar que está avasallada por un proyecto autoritario? Esa creo es la respuesta. Después, Santiago, quiero hablar con vos de algo que empezaste a mencionar recién y que fue también muy comentado en el último tiempo, que es tus críticas también, ¿no? A lo que fueron estos 4 años de Mauricio Macri, que también las quiero escuchar porque son muy interesantes. Pero mencionando la justicia, la Corte Suprema, el organismo máximo de justicia en la Argentina, ha sido protagonista también esta semana porque le dio la razón a las provincias. Dijeron, mantenemos la quita del IVA, mantenemos la rebaja del impuesto a las ganancias, pero que lo pague el Estado Nacional. 34.000 millones de pesos. Son 3 emergencias alimentarias y media, más o menos, Martín, vos que manejás los números. Más o menos 3 emergencias alimentarias y media. ¿Qué pasa con la Corte? ¿Qué es la Corte? ¿Quiénes son? ¿Qué decidieron y por qué? La Corte Suprema de Justicia, bien lo decías, es el máximo organismo judicial del país. Y es una de las instituciones más poderosas, sin lugar a dudas. Hay una ministra del gobierno de Mauricio Macri, y no cualquier ministra, que está muy enojada con la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Patricia Bullrich. Hay al menos 3 motivos de enojo. El primero responde a Ricardo Lorenzetti, quien fue presidente por mucho tiempo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque antes de dejar la presidencia, firmó una resolución donde obliga a la justicia a informar a la Corte Suprema de Justicia, es decir, cuando decimos la justicia decimos a los tribunales de instrucción, sobre bienes que quieren decomisar o bienes que van a decomisar o bienes que tienen decomisados. Esto que hace retrasa que el Estado, en este caso el Ministerio de Justicia, pueda tener bienes a disposición, por ejemplo, en causas de narcotráfico, de lavado de dinero, bienes que ellos pueden utilizar, de los cuales tienen la custodia. Claro. Y acá te doy un número, Diego. 1.000 millones de pesos le sale al Estado por año custodiar bienes, custodiar chatarra. ¿Por qué decimos chatarra? Porque son bienes que, como no hay una ley de extinción de dominio, se echan a perder. Todos los años se invierte en este dinero para bienes que todos los días pierden su valor. ¿Tenés algo para agregar, Santi? Un datito, el que también está muy enojado es el presidente de la Nación. Con la Corte. Con la Corte, no es la primera vez, no lo va a decir públicamente, a diferencia de Bullrich tampoco lo da a trascender, pero está bastante enojado. Muy enojado. Segunda cuestión que enoja a Patricia Bullrich. El IVA. La decisión de avalar el reclamo de los gobernadores
porque el gobierno de Mauricio Macri tuvo una decisión que fue reintegrarles un porcentaje importante y ahora lo que esperaban era un acompañamiento de las provincias que dicen... Antes, la Corte Suprema de Justicia se tomaba muchos años en resolver algunos reclamos de algunas provincias. Recordemos las retenciones del ANSES, que había al menos algunas provincias durante el kirchnerismo que no eran las oficialistas, como Córdoba, que reclamaban ante la justicia, y la justicia se tomó mucho tiempo en dirimir estas cuestiones. ¿Cuándo las dirimió? 15 días antes de que asuma Mauricio Macri la presidencia de la Nación, y ahora se suma este aval de las provincias por el reclamo que no quieren la quita del IVA. Lo que dice el gobierno no es algo que nosotros recaudamos para poder pagar, pero entienden que es más una decisión política que una decisión plenamente jurídica. Otro bocadillo de Fioriti, vamos. No, decía que está trascendiendo este tema en la Casa Rosada, se habla muchísimo de esto. ¿No descartan hacer alguna gestión con la Corte? Bueno, Garabano lo dijo acá en TN también, que hay una lectura netamente política detrás de este fallo, sobre todo de los tiempos elegidos. Los tiempos, porque la Corte no tiene tiempos, la Corte elige cuándo toma las decisiones. Martín, tenés ganas de opinar, me parece. Sí, a ver, algunos de los problemas que tenemos en el federalismo en la Argentina son producto de que la clase política, a veces la justicia, no toma decisiones a tiempo. Te voy a dar dos. Uno es el fondo del conurbano. Vos tenías un monto atado, un monto definido en peso fijo, cuando el peso era equivalente al dólar y no tenías inflación. De golpe tenés una inflación monumental y la provincia de Buenos Aires termina siendo una de las 3 que menos cobra del fondo del conurbano, cuando se llama fondo del conurbano. No lo atacamos a tiempo. Segundo, cuando se hizo la creación de las AFJPs, yo estoy trabajando y Santiago está jubilado. Entonces yo le estoy pagando parte de la jubilación a Santiago. Cuando a mí me mandan la plata a una FJP, la jubilación de Santiago no tiene fondo. Entonces le sacaron plata a las provincias. Pero en 2009, 2010 se estatizó otra vez los fondos de pensión y no le devolvimos la plata a las provincias. Entonces fue a la Corte 6 años. O más, sí, 6 años. Sí, claro. Ahora, a mí no me parece mal que la Corte estas cuestiones las defina rápido. Me parece bien que las defina Justamente rápido. estamos pidiendo celeridad, ¿no? Esa es una de las cosas que desde el punto de vista formal a mí me parece bien. Desde el punto de vista de la discusión jurídica también me parece bien. Lo que está mal es la hipocresía de que en la plataforma de casi todos los opositores, incluyendo el Frente de Todos, avalado por todos los gobernadores, está la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica. Igual Labaña propuso que se discuta en el Congreso. Sí, es que esa es la manera. Por eso digo, para mí la Corte, en ese sentido, tiene razón. Hay dos problemas. Uno es el del fondo y la hipocresía, porque todos estamos diciendo, y se decía antes de la emergencia, en emergencia deberíamos avalarlo mucho más. Inclusive yo creo que hay otras soluciones de devolución más óptimas que bajar el IVA directamente, pero ha tenido impacto en algunos de los productos de la canasta. Sí, claro. Entonces, ese es un tema que me parece importante para señalar, que si no... Y el segundo es que a mí me parece que el fallo de la Corte todavía le falta otra parte, que es, le dice, no se va a poder resolver la cuestión, porque te dice, no, háganlo con su plata. Pero es muy difícil calcular cuánto IVA se pierde, porque cuando vos bajás el IVA a los alimentos se venden más, entonces no está definido cómo es esa distribución entre las naciones y las provincias, con lo cual entramos en otra discusión. En una bicicleta permanente. Y casi siempre la discusión de fondo... o en realidad lo que queda por definir siempre es de dónde sale la plata. En las grandes polémicas que hay en los últimos años en Argentina, la emergencia alimentaria fue, por ejemplo, un caso. No termina nunca de definirse de dónde sale la plata. Y también es una manera de empezar a entender, cuando vos planteás también, Martín, a veces responsabilidad a la hora de entender al Estado, de conocerlo, hacerlo más eficiente. También es entender, mira, la plata es es finita, y lo que está acá no está acá, y lo que sale de acá fue para aquel lado. En algún lugar deja de estar. Sí, pero además yo iría todavía a un problema más estructural, ¿sí? Y que no lo podemos zanjar cuando creemos que la culpa de lo que le acontece a la Argentina es siempre del otro. Y es que Argentina en el último medio siglo creció menos que la mitad del promedio del mundo. Tardamos 112 años para duplicar el ingreso por habitante, cuando en ese plazo el resto del mundo lo sextuplica. Tuvimos menos recesiones solamente que el Congo. Tuvimos 2 hiperinflaciones, desde que yo empecé a estudiar economía, 2 hiperinflaciones, 2 crisis internacionales, una gran depresión, el default más grande de la historia, devaluaciones y recesiones 2012, 2014, 2016, 2018, 2019. ¿Y qué es lo que me parece? Que la clase política, la clase dirigente en general, está tensionando para rapiñar el Estado. Entonces, inclusive aunque vos le tires mucha más plata al Estado, tarde o temprano busca el modo de defraudarte o estafarte.
¿Cómo es? Con inflación muy alta, con una devaluación que hace que tu inversión valga menos, con un corralito, con un cepo, con un reperfilamiento, con un default. Entonces, algo mucho más profundo está pasando. Y ahí es donde, cuando escucho eslóganes de nos vamos a sentar todos en una mesa a arreglarlo, yo primero digo, suponete que nosotros queremos arreglar, nos vamos a reunir para arreglar lo que pasa en el programa. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que pasa en el programa. Totalmente. Porque si no, no lo podemos arreglar. Y lo segundo es, ¿qué parte va a contribuir cada uno para arreglar lo que pasa en el programa? Y yo no veo que haya voluntad de sentarse en una mesa a poner, no a sacar. Me quedo con eso, estoy pasadísimo, como siempre costumbre en este programa. Gracias por estar del otro lado, está muy interesada la gente en esto que estamos charlando. Quedan un montón de cosas. Santiago Kovaldov sobre la Corte. ¿Qué pasa cuando vos más o menos sabés lo que va a definir la Corte? No por un criterio jurídico, sino por cierta afinidad ideológica. La triple alianza, pregunta Marcela Pagano de Alberto Fernández. Todos obsesionados por Boca, no solamente Mauricio Macri, sino también Alberto Fernández y el ping-pong, ya habitual en este programa. Después de la pausa, quédate. Bueno, el único tema que no quería hacer porque además lo hace un gallina tremendo como Santiago Fioriti. Mauricio Macri y Alberto Fernández obsesionados por ganar la presidencia de Boca. Así es, Diego. Mira, esta frase te explica algo de lo que está pasando. Así como digo que sí se puede dar vuelta a la elección, lo mismo puede pasar con Boca. Esto dijo Mauricio Macri ayer. Rara la frase, rara. Es muy rara, pero tiene que ver con una preocupación que tiene el presidente de la Nación, que es perder Boca cuando el 7 de diciembre se elige presidente. Es el único lugar donde no puede perder Macri junto a la ciudad de Buenos Aires, porque claro, su bastión. Allí nació el proyecto político de Macri. ¿Quién es el candidato de Macri? El candidato de Macri es Cristian Gribaudo, que es el secretario de Boca hoy, es el hombre que puso Daniel Angelici, íntimo amigo del presidente de la Nación, que estuvieron ambos, Gribaudo y Angelici, la semana pasada en la Casa Rosada, asesorándose sobre encuestas y estrategia electoral. Bueno. Pese a que votan 30.000 personas. Sobre encuestas, ¿no? Qué curioso. El candidato de Alberto Fernández es Víctor Santamaría. Víctor Santamaría. Que ya intentó varias veces ser presidente. Exactamente, pero bueno, ahora hay una ola a favor de Alberto Fernández, ganó las elecciones. Es un hombre de íntima confianza de muchos integrantes del Frente para la Victoria. Muy bien, importante este tema de qué va a pasar con Locos Boca. por Boca. Locos por Boca. No sé por qué te reís, Fioriti, ¿no? ¿Me querés decir algo? Afuera, estás despedido. Bueno, no, mentira. Gracias, Santi, por la información. En un rato, Marcela Pagano, las tres... ¿Cómo era? Alianza. La triple alianza. Las tres alianzas de Alberto. Santiago, te pregunto, ¿qué pasa con una Corte Suprema, como contaba Lucía Salinas, en la cual uno puede anticipar de alguna manera lo que va a ser el voto? Pero no por una cuestión jurídica, sino porque uno ya más o menos sabe que casi siempre sale 4-1. Rosenkrantz vota con algún interés más en sintonía con el gobierno y los otros 4 le votan en contra. Pase lo que pase, sea cual sea el tema. Lo tomo desde donde más lo siento. La crisis del valor de las investiduras me parece tremendo en una democracia republicana. Es decir, quienes integran la Corte Suprema son primordialmente deudores de una función cuyo valor primordial es no quedar condicionado por lo que se podría llamar el pragmatismo inmediato, el oportunismo de las circunstancias. ¿Qué es lo que cae cuando ese oportunismo queda asociado a las figuras de la Corte? ¿Qué es lo que cae en la percepción ciudadana? ¿Qué cae? La representatividad. Se produce una orfandad de valores muy profundos, junto con lo que decíamos de la palabra, junto con lo que decíamos de la ley, cuando uno en un funcionario de semejante jerarquía no puede reconocer el peso que sobre él tiene la investidura porque el oportunismo lo delata, entonces ¿qué tenemos que decir? Que el enmascaramiento se ha extendido. Pasar por, parecerse a, creer que se es pero no se es. ¿Qué valor puede tener un sistema político donde la simulación es reina? La simulación es regla. Martín, ¿querés agregar algo de esto último? Solo, más allá de los fallos puntuales, el comportamiento a través del tiempo disímil, ¿sí? Que tiene la Corte, no es solamente la dimensión que describe Santiago es gravísima, pero además en el caso de la Corte hay un tema adicional, que es que la Corte sienta jurisprudencia, no le está hablando solamente a las generaciones actuales. Cuando tiene fallos contradictorios, cuando defiende principios distintos en distintas instancias, está dando un mensaje confuso hacia el futuro, no de estos integrantes, de la Corte en general.
Gracias a los dos por haber estado. La verdad que fue para mí por lo menos muy enriquecedor. Déjame subrayar una escucharlos cosita. conversar entre ustedes, además también. Y que se Déjame haya dado este subrayar diálogo. algo que dijo Por Martín, que me supuesto. parece muy valioso. Martín termina su intervención diciendo, señores, procediendo de este modo solo tenemos pasado, no tenemos porvenir. Ojalá los candidatos recuerden y se pregunten a quién representan más, si al pasado o al porvenir. Gracias, Santiago. Gracias, Martín. por haber ¿Puedo estado. agregar una cosa? Sí, dale, total. Estamos No, hasta pero las 3 de la mañana. hablando del futuro, yo he dado charlas en estos meses en un montón de universidades. Y arranco preguntando, levante la mano el que cree que Argentina, perdón por la palabra, está jorobada, no la voy a decir. Levanta la mano el 100%. Levanta la mano el que cree que Argentina está jorobada desde hace mucho tiempo. Levanta la mano el 100%. Preguntan, levanta la mano a quién se quiere del país. Y el 80% de los chicos levantan la mano. Tremendo, tremendo. Entonces, nosotros no le estamos hablando al futuro y en muchos casos no nos estamos haciendo responsables de ese futuro.